En esta tarde, en primer lugar, hay que dar gracias a Dios por otro día más. Y vamos a hablar acerca de los elementos del costo de producción y métodos de evaluación de inventarios. A ver, ¿alguien de ustedes cuáles son los elementos del costo de producción, jóvenes? La participación. Sí, el PEPS o el FIFA, creo que es el único que me sé. Esos son métodos. ¿Alguien más? Señor, ¿podría ser la materia prima, costos generales de fabricación, mano de obra? Gracias, Carla. Perdón. En este caso, son materia prima, mano de obra, gastos de fabricación. Ahora, ¿qué es materia prima? A ver, Neri. O lee lo que aparece en la pantalla. Señor. ¿Lo leo? Sí. Está en materia prima. Es el primer elemento del costo de producción susceptible de transformación. La materia prima representa un factor importante del costo de elaboración, en lo cual al final del proceso se convierte en un producto terminado. Gracias. En este caso, cuando hablamos de lo que es la materia prima, ya lo hemos hablado en algunos temas en el costo de proceso. Nosotros tenemos que comprar nuestra materia prima para la elaboración de nuestros artículos. Por ejemplo, el ejemplo que hemos hablado acerca de lo que son las mesas, los pantalones, nosotros tenemos que comprar nuestros materiales, es decir, cuáles son los materiales que tenemos que utilizar para elaborar nuestro producto, nuestro artículo, al tener un producto terminado. Ya al tener nuestro producto terminado podemos venderlo, es decir, ya pasó en todos los procesos o las fases que pasan en cada uno o en cada departamento, es lo que son materia prima. Es decir, si nosotros nos dedicamos a la fabricación de mesas, nuestra materia prima son lo que son las tablas. Entonces, son todo, dependiendo de a qué se dedica a las fábricas, son las materias prima que ellos van a utilizar dependiendo de qué producto van a elaborar o transformar dentro de la fábrica. Eso son lo que es materia prima. Ahora lo que son mano de obra. ¿Alguien de ustedes pueden decirme qué es mano de obra? ¿Lo leo yo, señor? ¿Sí? Mano de obra es el segundo elemento del costo de producción que se refiere al esfuerzo humano indispensable para transformar la materia prima. ¿Me puedes mencionar un ejemplo de mano de obra, Arnulfo? Así como la carpintería, señor. Ajá, la carpintería. ¿Y quiénes son La los man- que... ellos le dan la mano de obra a la madera, que la Ah, madera es la materia prima. Los carpinteros le ahí dan la estamos. mano de obra. Gracias. En este caso, así como el ejemplo que mencionó Arnulfo, son las personas que realizan la fabricación o que realizan todo el proceso de nuestro producto o de nuestros artículos, dependiendo. Por el ejemplo que puso él es sobre lo que es la carpintería. Son los carpinteros, son las personas que se dedican a fabricar o, por ejemplo, Evelyn llega y quiere una mesa, quiere una tabla, o dependiendo qué se requiere, son las personas que tienen la capacidad o tienen la experiencia de elaborar
no importa de qué producto o de qué forma nosotros queremos nuestras mesas o dependiendo de qué nosotros hacemos el pedido. Esos son lo que es mano de obra. Ahora lo que son los gastos de fabricación. ¿Alguien puede leer? Agrupan las agregaciones necesarias para lograr esta transformación, tales como espacio físico, herramientas, equipo de planta, entre otros. Gracias, Edwin. En este caso, cuando hablamos de los gastos de fabricación, ya que nosotros compramos nuestra materia prima, ya tenemos nuestros materiales, ya contamos con nuestro personal o nuestros empleados. Ahora, todo eso que vamos a realizar o a procesar, surgen otros gastos. Cuando hablamos de erogaciones, son todos los gastos, es decir, son los gastos que realizan aparte de nuestras materias primas, nuestra mano de obra, por ejemplo, de las herramientas. Si nosotros vamos a realizar una mesa y no contamos con lijas, entonces ya son gastos extras que van a utilizar acerca de la transformación de nuestros productos. El equipo de planta, por ejemplo, no dieron mantenimiento y ya no funciona a realizar un producto. Entonces son gastos que realizan o son gastos que surgen a realizar nuestros productos dentro de la fábrica. A eso se refiere los tres elementos que conforman lo que es, permítame, joven. A ver. No, aquí yo tomo los datos, Arnulfo. Yo tomo los datos, no tengan pena. A eso se refiere cuando hablamos de los elementos del costo de producción. ¿Dudas, jóvenes? No hay, señor. Tenemos dentro de lo que es la materia prima, en este caso, contamos con los elementos de la producción, que son como materia prima de almacén, como materia prima en proceso de transformación o como materia prima invertida en los productos. Dentro de lo que son el sistema de costos, existen lo que es el control de materia prima. Dentro del control de materia prima son los que se llevan o son los que manejan o lleva el control de todos los materiales que por ejemplo, nosotros somos una industria y cada departamento tiene su encargado. Por ejemplo, Neri, Edwin, María, en este caso es el encargado de lo que es de compras. Y hay un encargado quienes se realizan las compras, no solo, por ejemplo, en todos los empleados, cualquier empleado pueden realizar lo que son compras, no, tienen un encargado quienes supervisan, quienes realizan las compras, quienes son el encargado de bodeguero o el almacén, quien lleva la contabilidad. Entonces, dentro de lo que es el control de la materia prima, encontramos lo que son compras, almacén y contabilidad. Es decir, ellos son los que llevan el control de todo lo que es la materia prima. Dentro de lo que es el departamento de compras, ¿alguien puede leer? Jóvenes. Señor, ¿Sí, Neri? leo yo. Sí, está bien. Departamentos de compras. Es el que tiene a su cargo el abastecimiento de materia prima para las empresas. Deberá estar organizado para conocer las fuentes de aprovisionamiento, o sea, los proveedores de materia prima, a fin de obtener las mayores calidades a los mejores precios y en las mejores condiciones. Gracias. En este caso, cuando hablamos de departamento de compras,
así como dice, es el que tiene a su cargo el abastecimiento de materias primas para la empresa. Es decir, por ejemplo, Edwin es el encargado o es la persona que está autorizado dentro del departamento de compras que realiza todas las compras. Es decir, si ya se terminó tal material, si ya no hay material, si solo es el 10% que existe, entonces él lleva el control de todas las compras, él lleva el control de todas las compras o dependiendo de qué fecha o qué día detalladamente tiene que llevar el control de todos los de las compras. Por ahí menciona lo que son los proveedores. ¿Por qué? Porque en este caso nuestros proveedores llegan a dejar nuestras materias primas o nuestros materiales. Entonces, él conoce detalladamente quiénes son nuestros proveedores. Existen diferentes tipos de proveedores, quienes entregan, por ejemplo, la tabla, quienes entregan lo que es la lija, la pintura. Entonces tenemos un listado de nuestros proveedores. Entonces es el encargado que tiene que realizar las compras, no cualquier persona, porque es el que lleva el control de todas las compras dentro de nuestra industria. Ahora lo que es almacén de materias primas. ¿Alguien de ustedes puede leer? Señor, ¿lo leo yo? Porfa, Evelyn. Son almacén de materia prima. Son encargados de todos aquellos materiales que sirven para la producción. El bodeguero es el que se encarga de guardar y custodiar la materia prima, por lo cual se requiere de personal responsable. El control se lleva por medio de unidades de Cardex. Gracias. En este caso, por ejemplo, Evelyn es la encargada del almacén. Nosotros tenemos nuestros departamentos, tenemos lo que son el departamento de compras, tenemos lo que es el departamento de almacén de materias primas. Entonces, es el encargado de que lleva el control de las materias primas. Por ejemplo, Edwin es nuestro trabajador, nuestro empleado. Lo que necesita de todas las materias primas, Edwin tiene que pedir permiso, autorización a Evelyn. ¿Por qué? Porque es la encargada de materias primas. Es decir, el bodeguero es el que se encarga de guardar todas las materias primas. Cuando el departamento de compras realizan las compras, él tiene que llevar tanto el departamento de compras como el departamento de materia del almacén de materias primas, tiene que tener el mismo control. Porque si el departamento o lo que es el departamento de almacén no tiene el control cuántos materias primas entregó, materiales entregó tal día, y si no tiene el control, en este caso no lleva el bodeguero, no lleva su control. Entonces es muy importante dentro de lo que es el control de las unidades de Cardex. Más adelante vamos a ver cómo se calcula el ejemplo de los que, así como menciona Evelyn al inicio de la clase, de lo que es el método PEPS, el método WEPS y otros, menciona otros métodos. Entonces es lo que se encarga de lo que es almacén de materias primas. Dentro de lo que es el departamento de contabilidad. En este caso, igual, tienen que tener una persona encargada, especializada y con experiencia, con conocimientos acerca de la contabilidad, de llevar la contabilidad de nuestras industrias, llevar el control de cada uno de los departamentos, tanto lo que es el registro de los movimientos de lo que es la materia prima, tanto los precios. Al realizar lo que es el método WEPS o el método PEPS, en este caso nos da a conocer, o lo que pretende es ver cada uno o el costo unitario, cuánto cuesta cada uno de
de los artículos. A eso se refiere de esos 3 departamentos, tanto lo que es departamento de compras, de almacén de materia prima y departamento de contabilidad. ¿Dudas dónde vamos, jóvenes? No hay, señor. Ahora viene lo que son los métodos para evaluar los No, señor. inventarios. ¿Perdón? Tenemos lo que es el método PEPS o FIFO, así como mencionó Evelyn, el método WEBS, el método promedio continuo, el método promedios periódicos y el método precio fijo estándar. Esos métodos, el más utilizado son el método PEPS. Dentro de lo que es el método PEPS o FIFO, significa primero en entrar es el primero en salir. Es decir, nosotros realizamos una compra hoy, mañana va a salir. No podemos dejar guardar todos nuestros mercaderías y en el mercado tiene un buen precio. No podemos utilizar lo que es el método PEPS, el WEBS. ¿Por qué? Porque en este caso nos genera el método PEPS o el FIFO, nos genera, al utilizar este método, nos genera ganancia. Mientras que el método WEBS nos genera pérdida. ¿Por qué? Por ejemplo, ya empezó lo que es el invierno. Ya dentro del mercado tenemos que ver cuáles son lo que se vende más y a buen precio. Es decir, tenemos que ver cuáles son los artículos o los productos que nos genera una ganancia. Este método PEPS, en este caso, a ver, alguien que lee el primer párrafo. Yo, señor. Sí, María. Consiste en aplicar los materiales utilizados a los precios de las primeras entradas hasta agotar la existencia de esos precios para continuar con las siguientes entradas. O sea, que la materia prima queda valorizada al precio con que ingresa. Sí, en este caso, al realizar el método PEPS, tiene que agotar todo. Si nosotros tenemos el día o el inventario inicial, tenemos 56. En este caso, iniciamos con el inventario inicial con 56 cantidades. Y hubo una venta de 30, por ejemplo. Ya en este caso ya no tenemos 56, ya solo tenemos 26. Entonces tenemos que agotar todo lo que entró para poder seguir con el segundo o la segunda compra. A eso se refiere cuando hablamos de lo que es el método PEPS. Al igual que también se conoce como FIFO. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de lo que es la NIC 2. Nos habla acerca de lo que son los métodos de evaluación o dentro de la NIC 2 ya no se permite lo que es el método WEBS, ya solo se permite el método PEPS, el promedio ponderado, mientras que el método WEBS ya no se permite. Anteriormente sí nos hace referencia, pero hoy en día no se permite dentro de lo que es la NIC 2. Lo que son FIFO significa First In, First Out en inglés. Igual dentro de lo que es el método PEPS tiene sus características, que es que los productos como existencia final estarán valorados a los costos más recientes. Es decir, dentro de la existencia nosotros tenemos que valorarlo dentro del costo más reciente. Eso se refiere cuando hablamos del método PEPS. ¿Dudas, jóvenes? No hay, señor. Al igual que en este método se utiliza lo que es o se registra dentro del control del CARBEX. A ver, alguien que lee el primer
cuadro? Yo, señor. ¿Quién? Nombre. Es el primer cuadro de color morado Christopher. o verde. Verde. Es un registro estructurado de la existencia de mercancías en un almacén o empresa. Ese documento es de tipo administrativo y se crea a partir de la evaluación del inventario registrado, la cantidad de bienes, el valor de medida y el precio por unidad. ¿El otro? También conocidas tarjetas Cardex de inventario, se ingresan datos generales sobre dichos bienes con el objetivo de llevar el control de sus movimientos al rastrear las entradas y salidas de estos artículos para, a su vez, elaborar reportes. Gracias. En este caso, dentro de lo que es el Cardex, es el que lleva todo el registro de las mercaderías o las mercancías que están en existencia, todo lo que son, que están en las entradas y las salidas y cuánto tenemos en existencia, cuánto salió, es todo lo que lleva el registro. Al igual que en este caso lleva el control de todos los artículos que nosotros compramos o nosotros adquirimos, también si hubo una devolución, entonces es lo que se registra dentro de lo que es el Cardex. ¿Qué beneficio aporta? En este caso, el método PEPS facilita el orden de salida de todos nuestros mercancías. Por ejemplo, nosotros tenemos compras, tenemos lo que es ventas, al igual que hubo una devolución, entonces es el que registran dentro del método PEPS o nos facilita a nosotros. No es necesario que tenemos que preguntar a los empleados cuánto tenemos en existencia, no, ya que el departamento de contabilidad es el que lleva todo el registro de nuestras mercancías, nuestras materias primas, todo. Entonces ya a base de esos datos nosotros podemos ver con facilidad cuánto tenemos en existencia todas nuestras materias o mercaderías. Al igual que dentro de lo que es el beneficio del método PEPS, nos permite conocer los costos unitarios de nuestras mercaderías, nuestras mercancías vendidas, al igual que ya que nosotros realizamos todo el proceso, lo que pretendemos es que cuánto es el costo unitario de nuestras mercaderías para poder vender, para que nosotros nos genere una ganancia dentro de lo que es el método PEPS. Al igual que en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que saber o tener en cuenta cuando hubo una devolución o nosotros o el departamento de proceso nos devolvieron a nosotros materiales o no son los materiales que ellos pidieron, entonces es lo que nos lleva, nos da a conocer con facilidad todo el registro, si hubo una devolución, si el departamento de proceso nos devolvieron a nosotros, en qué fecha nosotros llevamos el registro de todo el control de todas las materias primas. A eso se refiere acerca del método PEPS o el beneficio que nos trae. Es muy útil. En este caso, el ejemplo del método PEPS, lo que es la empresa MAR Sociedad Anónima, que se dedica a la fabricación de bronceadores. Y el producto se llama Sol y Arena. Tenemos lo que son compras. Lo que es compras, tenemos en fecha 31 de enero de 2018. Al igual que tenemos el 15 de enero, el 27.
ahí nos dan a conocer cuántas cantidades ellos realizaron esa fecha. Por ejemplo, el 3 de enero hicieron compras de 56. El costo unitario es de 31.50. Y en el día 15 ya aumentó la cantidad, ya no son 56, sino que ya son 62. Y en este caso ya disminuyó lo que es el costo unitario, ya son 28.75. Lo que es el día 27, igual aumentó la cantidad, son 76 con un costo unitario de 33.60. Ahora lo que es el consumo, tenemos lo que es el día 4, el 17 y el 28. Tenemos el número de requisición, la cantidad. Si se dan cuenta, cuando es un consumo, no tiene el costo unitario, sino que solo la cantidad. Es lo que pretendemos nosotros, cuánto es el costo unitario al utilizar el método PEMS. Nos da a conocer también el inventario inicial. En este caso, el inventario inicial fue del año pasado, es decir, del 2017. Tenemos en el día 26 de diciembre 46 cantidades y el costo unitario son 34.85. El día 28 tenemos la cantidad de 29 y con un costo unitario de 32.9. Ahora, no sé si ustedes ya vieron la guía, tenemos información adicional, es decir, no está dentro de todo el movimiento de la industria, sino que fuera de, es decir, en el día 5 de enero, el departamento de mezclado devuelve 14 litros según nota, es decir, el departamento de mezclado son los encargados de realizar todo el proceso, no son o se equivocaron, el departamento de bodegueros se equivocó de mandar todo el material, entonces devolvieron los 14 litros. Al igual que en lo que son el día 20 de enero, nosotros como industria le devolvemos 6 litros a nuestros proveedores. ¿Por qué? Porque no son los que hemos pedido o se confundieron o ya no sirve. De acuerdo de toda la información que nosotros tenemos que realizar, ahí nos dan a conocer acerca del precio de cada litro, al igual que tenemos que contabilizar. Entonces, toda esa información, ya tenemos lo que son los datos, tanto lo que es compras, consumo, inventario inicial. Ahora vamos a iniciar con lo que es en sí la realización, o este es el formato del método PEPS. Aquí tenemos lo que es, tenemos que poner la empresa, el nombre de la empresa, producto, tenemos bronceador, sol y arena, el método, estamos viendo el método PEPS, la unidad de medida son litros, el mes, tenemos que agregar el mes de enero de 2018. Ahora, Evelyn, inicie con lo que son la fecha 26 y 28. Señor, en la fecha 26 fue en donde nos dan a conocer nuestro inventario inicial con una cantidad de 45 unidades. Señor, ¿podría pasar a la diapositiva, por favor? A los datos. Sí. En el inventario inicial nos dice que iniciamos con una cantidad de 46. El número 46 lo vamos a multiplicar por
por el precio unitario, que es de 34.85, nos va a dar una cantidad de 1,603.10. Vamos con la siguiente fecha, que es el día 28. Iniciamos con 29 unidades, lo multiplicamos por el 32.9 y nos dará una cantidad de 954.10. En nuestra unidad iniciamos con 46 y 29 en cantidad de inventario inicial. Volvemos a copiar el número 46, el 29 y pasamos a la siguiente fecha, que sería el 3 de enero de 2018, que si no estoy mal es una compra. ¿Dudas con lo que son las fechas 26 y 28, jóvenes? Después iniciamos con el día 3. Señor. No, señor. ¿Se dieron cuenta dónde salieron los datos? Sí. Del inventario inicial. Va. Entonces ya iniciamos con el día 3. Eso fue una compra. Adelante, Evelyn.